Estamos en el programa Encuentros, un programa presentado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros. Es un privilegio poder compartir este tiempo con los televidentes. Agradecemos a la audiencia de Canal 5 que siempre nos acompaña y agradecemos esos saludos que recibimos cuando han podido participar o ver alguno de estos programas. Realmente es un privilegio poder compartir un tiempo en la palabra de Dios y en las cosas de Dios. Una vez Jesús, cuando era niño, que estaba con los sacerdotes y los maestros de la palabra y se le había perdido a sus padres, él dijo: en los asuntos de mi Padre yo tengo que estar. Qué lindo poder estar en los asuntos de nuestro Padre. Y es lo que hacemos cuando compartimos este tiempo, aunque no es personal, pero sí realmente en las cosas de nuestro amado Dios. Hoy, y en esta época tan especial, época de Navidad, época que se percibe realmente un ambiente diferente, época de fiestas, época para mucha gente esperada, anhelada y deseada, y para otra gente no tanto. Hay gente que dice: a mí no me gustan las fiestas, a mí no me gusta la Navidad. Probablemente asocie ese tiempo con alguna pérdida, con algún dolor, con momentos que no le fueron los más gratos, y es totalmente respetable, y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar a esas personas cuando pasan por esas situaciones y circunstancias. Para otras personas es algarabía, es ruido, es gozo, es alegría, es regalos, es luces, es colores. Cada familia o cada persona lo vive a su manera. Pero en esta oportunidad, y si bien ya la fecha de la Navidad pasó, quiero compartir un texto bíblico que es el más usado en estas épocas, y es el relato del nacimiento de Jesús que aparece en el Evangelio según San Lucas. No voy a leer todo el relato que aparece en el capítulo 2, porque es muy conocido, que cuenta cómo ocurrió, cómo fue que María, siendo virgen, pudo concebir y dar a luz a un niño, cómo un ángel le dijo que le pusiera por nombre Jesús, y todo lo demás está relatado en Lucas. Yo me quiero detener hoy cómo los ángeles anunciaron ese nacimiento que aparece en el capítulo 2 de Lucas, del 8 en adelante. Yo voy a empezar a leer en el versículo 10 que el ángel le dijo a los pastores: no tengan miedo, porque le doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y hoy podemos decir para toda la humanidad. Y es que hoy, dijeron los ángeles, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Después el ángel siguió relatando que lo iban a encontrar en un pesebre, envuelto en pañales, todo lo que sabemos. Pero yo me quiero quedar hoy para compartir con ustedes y reflexionar en este versículo que dijeron los ángeles, que hoy ha nacido en la ciudad de David, o sea, en Belén, en el actual estado de Israel, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, cuando uno lee este relato, hay muchas personas que no lo pueden entender, o que dicen: qué lindo el relato, qué lindo el pesebre, qué lindo todo lo que hacen, pero la verdad que yo no necesito un Salvador. ¿Cuándo necesitamos un Salvador? Necesitamos un Salvador cuando estamos en peligro. Cuando a mí se me viene a la mente la idea de un salvataje, siempre se me hace la idea de una persona, por ejemplo, que se está ahogando y necesita un salvavidas, o sea, necesita ser salvado de esa situación, o alguien que está en un incendio y necesita que lo rescaten los bomberos y necesitan alguien que lo salve, y pasa a ser su Salvador. Cuando los ángeles anunciaron la venida de Jesús, no dijeron: van a ser Dios,
van a ser un rey, van a ser como un niño humilde, pero en realidad sabemos que posteriormente él va a ser rey de reyes. No. Dijeron, ha nacido un Salvador. Y quiero contarles un poquito de qué vino a salvarnos Jesús. Jesús vino a salvar a la humanidad que cree, piensa y siente que necesita ser salvada, que necesita ser perdonada de sus errores pasados, de sus culpas, de muchas cosas que lo atan y que muchas veces no le permiten vivir, no le permiten disfrutar la vida plena que Jesús vino a dar a esta humanidad. A veces las personas dicen que no necesitamos de esa manera, que realmente es respetable, porque si una de las cosas que Dios nos permite es decidir, nunca Dios nos va a obligar a creer en Él, ni nunca nadie puede obligarnos a dejar de creer en Él. Cuando una persona dice, yo soy una buena persona, soy convencionalmente bueno, porque los que no son buenos están privados de libertad, esa persona probablemente esté evaluando el comportamiento humano de acuerdo a las leyes de su país. Entonces, según las leyes de nuestro país, el que roba puede ir preso, el que mata, por supuesto que también, pero el que miente no tiene ningún problema. Y así podríamos nombrar otra cantidad de situaciones que la ley no juzga, pero que la palabra de Dios nos enseña que para Dios no son correctas. Entonces, cuando nosotros queremos saber cómo está nuestra vida, si necesitamos un Salvador, si necesitamos ser perdonados o no, tenemos que compararnos no con los que salen en la tele, no con el vecino, como a veces digo, porque a veces decimos, el vecino es así o es asá. No nos comparemos con el vecino, porque capaz que nos vemos muy buenas personas. No nos comparemos con los que aparecen en las noticias, porque capaz que pensamos, qué buena persona que soy yo. Ni aún nos comparemos con las obras que hacemos. Muchas veces somos solidarios, muchas veces ayudamos a los necesitados, y eso es excelente, pero tampoco es compararnos con eso. No nos comparemos si somos responsables o irresponsables en nuestro trabajo. No nos comparemos si somos cumplidores o no cumplidores. Comparémonos con la palabra de Dios. Dios nos dejó la palabra para que nosotros podamos compararnos con ella. Es el espejo en el cual nosotros tenemos que mirarnos, porque entonces ahí vamos a saber realmente cómo está nuestro corazón ante Dios. El día que yo entendí que esto era así y que yo, que creía que era convencionalmente buena, había dicho algunas mentiras, entre otras cosas, entendí que si me comparo con la palabra de Dios, tengo cosas de que arrepentirme. Cuando yo pude entender eso, que no termina ahí, sino que el día que estemos ante Dios, Él nos va a preguntar, ¿por qué hiciste esto o lo otro? Y yo voy a poder decir, mis culpas, mis errores ya han sido pagados. Ni siquiera Dios me va a preguntar, porque cuando Jesús murió en la cruz, esta época de Navidad está totalmente ligada con aquella cruz en el Getsemaní. Él ocupó el lugar que me tocaba ocupar a mí por los errores que yo había cometido. Y el día que yo entendí esto y le dije, te pido perdón por todos mis errores, te pido que me quites las culpas. Hay gente que lleva culpas en sus espaldas que no le permiten vivir. Hay gente que lleva culpas a cuestas que hasta le quitan el motivo y el sentido a la vida, y hasta piensan en no vivir más porque no pueden con esas culpas. Hoy, en esta fecha tan especial, yo quiero decirte que si sos capaz de saber, de reconocer y entender que todos nos hemos equivocado,
que todos hemos cometido errores, que todos tenemos culpas, que todos tenemos a quien perdonar y que todos tenemos que ser perdonados y que alguien ya pensó en nosotros y ya ocupó nuestro lugar y ese alguien fue Jesús. Hoy es una nueva oportunidad para aceptar a ese niño Jesús como tu Salvador personal. El Dios en el que creemos es un Dios de multitudes, porque imagínense que esto ocurrió hace prácticamente 2000 años y todavía ese mismo Jesús es la persona que tiene más seguidores en toda la tierra, el que ha tenido y el que tiene hasta el día de hoy más seguidores. Así que ese Jesús que nació en Belén, no es casualidad que los ángeles hayan dicho, hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Ese Jesús quiere salvar tu vida. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo dice que Jesús vino a salvarnos, y es fuerte como lo relata el apóstol Pablo, de nuestros pecados y delitos, donde estábamos hundidos. Tal vez los que nosotros cometimos no son juzgados por la justicia terrenal, no son mal vistos por la justicia terrenal, pero si nos comparamos con la palabra de Dios, tenemos de qué arrepentirnos. Podemos entregarle a Jesús nuestros errores, nuestras culpas, nuestras cargas de rencor, nuestra falta de perdón. Necesitamos perdonar y ser perdonados. No solamente por Dios, muchas veces por un familiar, por un amigo, por un hermano, por un compañero de trabajo. Tal vez hemos lastimado personas o personas nos han lastimado. Por todo eso nació Jesús en Belén. Por todo eso y mucho más celebramos la Navidad. También por todo eso después, ese mismo Jesús murió en una cruz. Y por todo eso también un día va a regresar. Todo eso es Navidad. Navidad es mucho más de lo que podemos ver o escuchar. Navidad es paz. No la paz del mundo que tanto anhelamos y por la que tanto oramos. Sí, por supuesto que sería hermoso, pero Navidad es paz en tu corazón. Es propósito en tu vida. Que tu vida realmente tenga un motivo que valga la pena vivirlo. Navidad es Jesús. Él quiere hoy entrar en tu corazón y salvar tu vida. Que tu vida tenga un propósito, que tu vida realmente tenga un propósito en esta tierra, pero también esté preparándose para una eternidad. Porque la vida acá es un pasaje. Vamos todos hacia una eternidad. ¿Y dónde querés pasar la eternidad? Se decide acá. ¿Cómo? Eligiendo entre aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu Señor personal, o rechazarlo. Siempre es una decisión personal. Dios no obliga a nadie. Pero hoy quiero dejarte este mensaje. Navidad es Jesús y Jesús quiere ser el Salvador de tu vida. Es el único que puede darte la paz por el perdón de tus errores y es el único que puede quitar las culpas que muchas veces no te dejan dormir. Yo te bendigo, disfruto de poder tener este tiempo para compartir la palabra de Dios y no solo la palabra de Dios. Esto que me ha hecho tanto bien en mi vida, que me quitó las culpas y que no quiere decir que uno sea mejor que los demás, ni que seamos perfectos, ni que no nos vamos a volver a equivocar. Somos humanos y volvemos a equivocarnos, pero sabemos a dónde ir, sabemos quién nos salvó. Siempre Él está para sacarnos, para darnos una mano y salvarnos de lo que nos acontezca en esta vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que este año que se vislumbra, ya el próximo programa,
va a ser en el año 2024, tal vez este mismo vuelve a salir en el 2024 y que la luz de la esperanza que es Jesús pueda realmente cambiar y llenar toda tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.